voy a explicar un poquito la historia de Esther. Esta noche comienza Purim y en Purim es obligatorio en todas las yeshivot del mundo leer el libro o la Megilá, mejor dicho, de Esther, porque fue en la fiesta de Purim donde actuó el gran milagro para la redención de morir el pueblo hebreo. Hebreo no, el pueblo judío que estaba en Persia, gobernada por el rey Ciro. ¿Dónde nos situamos? Bueno, pues sabemos que cuando la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, que estaban en el sur, en Jerusalén, las 10 tribus del norte ya habían sido esparcidas a la diáspora por Asiria y quedaban las 2 tribus abajo, Judá y Benjamín, que estaban en el templo. Cuando vino el imperio babilónico, también fue destruida Jerusalén y fueron llevados cautivos las 2 tribus. Luego fue conquistado Babilonia por el imperio persa y pasan los cautivos que encontramos en esta historia, pasan a Persia o en el reinado persa y allí es el comienzo de nuestra historia. Por tanto, vemos a 2 personajes muy importantes que son uno, Esther, como se conoce el libro, y su tío Mordejai o Mardoqueo, que son los 2 descendientes de Benjamín. Tenemos pocos detalles. Comenzamos a leer en nuestro pueblo esta Megilá. Dice que tiene que tener en los 5 libros de Moisés algún lugar donde debe aparecer la historia de Esther. Y se basan en Deuteronomio 31:18, que dice: y me ocultaré, con certeza ocultaré mi rostro de ellos. Y el Talmud asume que este versículo debe aludir implícitamente a Esther y la historia de Purim, a pesar de que ocurrió muchos siglos después. Para el Eterno todo es presente cuando Él habla su palabra. Para Hashem no existe pasado, presente y futuro. Están todo el pasado y el futuro está en presente. Por lo tanto, Esther es un personaje importante. Tiene tanto para contribuir a nuestro legado nacional que ciertamente debe aparecer, según nuestros sabios, en algún lugar de los 5 libros de Mosé. Por eso se basan en el texto de Deuteronomio 31:18. Me ocultaré, con certeza ocultaré mi rostro de ellos. La alusión a Esther en la Torá, que estamos comentando, es una descripción de ocultamiento y desesperación, como consecuencia de que el pueblo se distanció de Eloa. Él también se ocultó su rostro de ellos. ¿Quién es Esther? Esther era prima de Mordejai. Ya veremos que era huérfana, por lo que provenía de la tribu de Benjamín, el hijo de Rachel. Esther aparece en nuestra historia con 2 nombres. Ella se llamaba Hadash. Se cree que era su primer nombre, su nombre hebreo, Hadash. Hadash, ¿qué significa? Es mirto. Y las hojas del mirto tienen dulce aroma y son usadas como metáfora para describir a la persona recta. Eso significa Hadash, su nombre. Luego vino a llamarse Esther,
de la raíz hebrea erter, oculto. También es similar a la palabra persa esteart, cuyo significado es luna, media luna creciente, una referencia a su gran belleza. Dicen que los que la veían se asombraban y decían que era hermosa como la luna. La reina. Esther, como descendiente de Benjamín, compartía con su madre, Rachel, la mamá de Benjamín, y sus descendientes. 1. Era hermosa de forma y aspecto como su madre Rachel. Matriarca, mejor dicho, para que lo entendáis mejor. No es que fuera su madre, era su matriarca Rachel. Bella y hermosa, de forma y aspecto, como su madre Rachel. 2. La capacidad de guardar un secreto. También lo practicó Rachel cuando le ocultó a Jacob el cambio con Lea en la boda, en su boda. ¿Os acordáis, verdad? Por mandato de su hermano. Esther. 3. Esther no se reveló. Esther no reveló su lugar de nacimiento ni su nación. No la reveló, ¿verdad? Cuando fue al palacio, cuando fue llamada. El silencio o la capacidad de guardar un secreto es un rasgo fundamental de Esther, heredado de su ancestra Rachel. Esto es una expresión de humildad, modestia y la disposición para dejarse uno mismo del lado en pos de una causa superior, permitiendo que una autoridad superior, en el caso de Rachel, su hermano, Labán, cuando decidió que fuera su hermana Lea la que se casara con Jacob, y en el caso de Esther, su tío Mordejai, para que asuma el control de los eventos en el cambio del curso de la historia. Vemos ya 3 parecidos, Esther con su matriarca Rachel. Ahora vamos a ver otro punto, antes de comenzar a leer. Los hijos de Rachel y los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, esposo de Rachel. Es interesante notar que cada vez que el pueblo hebreo o Israel, es lo mismo, confronta a Amalek, su mayor enemigo, la batalla es liderada por un descendiente de los hijos de Rachel. Esto es muy interesante. Que son o por la vía de José o por la vía de Benjamín. La primera batalla que enfrentó Israel con Amalek, en Éxodo 17:9, fue luchada por Josué, que era hijo de Nun, de la tribu de Efraín, que Efraín asimismo era hijo de José. Y la ganó, la venció. La segunda fue luchada por el rey Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que está en 1 Samuel 15, del 1 al 3. Y esa es la segunda batalla contra el enemigo número 1 que tiene Israel, Amalek, descendiente de Sara. Y también en la historia que nos ocupa, Esther y Mordejai, ¿de qué tribu eran? De la tribu de Benjamín, confrontan a Hamán, que nos dice la historia, el libro la Megilá, que era el Amalekita, por lo tanto era descendiente de Amalek. Vamos a dar otro dato interesante. Cuando Jacob contó a sus hijos al regreso, se encontró con su hermano Esaú,
todos sus hijos y sus esposas y él mismo se postró ante Esa. Pero Benjamín no había aún nacido. Por lo tanto, Esa no se postró Benjamín, no se postró ante Esaú. Y si Mordejai era descendiente de Benjamín, él dijo: yo tampoco me postraré ante un descendiente de Esa por la vía de Amalek, que es Hamán. Y así lo hizo. No se postraría él ante Amalek. Sí. Y yo creo que ya comenzamos a leer un poquito el libro de Esther. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, su capital, en el tercer año de su reinado hizo banquete en todos sus príncipes y con todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrarle las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Cuando se completaron estos días, hizo el rey para todo el pueblo que se encontraba en Susa, la capital, desde el más grande hasta el más chico, un banquete durante 7 días en el patio del huerto del Palacio Real. Para todos, un banquete de 7 días. Ahí tenemos metido el Shabbat. Por lo tanto, muchos judíos descendientes de la tribu de Judá y de Benjamín, que estaban en la diáspora en Persia, no practicaron el Shabbat y se fueron al banquete del rey. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque luego decimos: ¿y por qué vendrán las situaciones? Tiendas de lino blanco, telas teñidas de verde y celeste, asidas con cuerdas de lino teñida de púrpura y lana teñida de púrpura, sobre argollas de plata y columnas de mármol, divanes de oro y plata sobre un piso enlosado de pórfido, mármol, nácar y mármol negro. Daban de beber en recipientes de oro, y los recipientes eran distintos unos de otros. El vino real era abundante como el poder de la mano del rey. El beber era a voluntad de cada uno. No había quien obligue, porque así le había establecido el rey sobre todos sus mayordomos de su casa, para que se hiciera como la voluntad de cada persona y persona. También Vasti, la reina, había hecho un banquete para las mujeres en la casa real, que era del rey Ahasveros, en hebreo, que en español sería Asuero. O sea que todos los hombres y todas las mujeres del reino en la capital de Susa estaban 7 días de festividad en la casa real, ya sea en la parte de los hombres con los hombres y el banquete con Vasti con las mujeres, en la casa de las mujeres. Y en el séptimo día, que era Sabbat, por eso lo inculcan. ¿Por qué 7? Porque 7 días, en el séptimo día. Que en hebreo, al principio de la creación, no es séptimo día, es Shabbat.
Cuando estaba contento el corazón del rey por el vino, mandó a Mehumán, Bicetá, Jarboná, Bigtá, Abagtá, Zeta y Carcás, los 7 eunucos que servían delante del rey Ahasveros. Traer a Vasti, la reina, delante del rey con la corona real para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era linda de aspecto. Dice nuestros mayores que ella era nieta del rey Nebuchadnezzar, mientras que Asuero o Ahasveros había ido ascendiendo para poseer poder y se coronó por la fuerza. Por eso es que esperó 3 años, cuando ya fue reconocido como rey, pues si no lo hubieran hecho el primer día, el día de la proclamación. Por este motivo, Ahasveros quería demostrar que tomó a Vasti porque gustó de su belleza como si fuera una cautiva, y por casarse con él, luego fue reina. Su intención, al llamarla, que se presentara ante todos sus invitados, fue eliminar el pensamiento de que él merecía ser rey por ser consorte de una mujer perteneciente a la casa real. Pero se negó la reina Vasti a venir de acuerdo con la orden del rey que estaba enviada por intermedio de los eunucos. Entonces se enojó mucho el rey y su ira se encendió en él. Y preguntó el rey a los sabios que conocen los tiempos propicios, porque así era la norma del rey, exponer delante de todo lo que conoce, el que conoce la ley y sabe juzgar, a los cercanos a él, que eran Carsená, Setar, Matar, Tarsis, Meres, Marsená y Mejohán, sus consejeros, sus sabios, los 7 príncipes de Parás, Media y Persia, que ven el rostro del rey, que se sientan primeros en el reino, según la ley. ¿Qué debe hacerse con la reina Vasti por no haber cumplido la orden del rey Ahasveros, que fue por intermedio de los eunucos? Bueno, ya sabemos que le aconsejaron que fuera destituida de su asiento de reina para que no fueran menospreciados los hombres por sus mujeres, porque ella había sido un mal ejemplo y las mujeres de Persia y de Media actuarían como ella actuó con su rey, con su esposo, y que el rey le traspasara a otra en lugar de Vasti. Ya que a cada país y según su escritura y a cada pueblo ordenó que según su lengua, para que fuese cada hombre quien domine en su casa y se hable en el lenguaje de su pueblo. Bueno, vamos al capítulo 2. Después de estos hechos, cuando se apaciguó la ira del rey, Ahasveros recordó a su esposa Vasti a lo que ella hizo y a lo que fue decretado contra ella. Y entonces dijeron los jóvenes del rey que lo servía. Aquí me resulta que dice los jóvenes del rey que le servía. Serán buscadas para el rey jóvenes vírgenes de lindo aspecto, que designe el rey encargados en cada país de su reino, que junten a toda joven virgen de lindo aspecto en Susán, la capital, en la casa de las mujeres, en manos de Hegé, eunuco del rey, cuidador de las mujeres, y se entreguen los cosméticos para ella. La joven que pareciere bien a los ojos del rey reinará en lugar de Vasti. Pareció bien la propuesta a los ojos del rey e hizo así.
Un hombre yehudí estaba en Susán, la capital, que su nombre era Mordejai, o Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simí, hijo de Quis, un hombre del linaje de Benjamín, que había sido desterrado de Jerusalén, como ya lo expliqué, junto con los desterrados que fueron desterrados con Jeconías, o Jecoyá, rey de Judá, que había desterrado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y fue el tutor de Hadasá, que la recogió. Hadasá, su nombre, que significa, hemos dicho, mirto, creo. Mirto. Que el nombre de ella era Esther, una aclaración, hija de su tío, porque no tenía ni padre ni madre. Por lo tanto, Esther también era descendiente de Benjamín. La joven era de bellos rasgos y lindo aspecto. Ya hemos dicho que era hermosa en extremo. Imaginaros, para buscar el rey en 127 provincias, todas las jóvenes vírgenes, y elegir el rey, su belleza, sí que el Eterno la puso en él que se fijara en Esther, pero es porque era hermosa, si no allí no podía entrar en el palacio una mujer que no fuera bella. Y a nivel pasado, bella en extremo. A nivel literal, porque así lo dice. La joven era de bellos rasgos y de aspecto. Al morir su padre y su madre, la tomó Mordejai para él como hija. O sea, era una huérfana. Se quedó huérfana de padre y madre. No nos dice por qué, pero sí nos dice que su tío Mordejai la acogió como una hija y como una hija la crió. Era preeminente Mordejai en Susán, no era un judío o un benjamita cualquiera, era un prominente en aquel lugar. Sucedió cuando se dio la orden del rey y su ley, y al juntar muchas jóvenes en Susán, la capital, en manos de Hegai, que fue tomada Esther a la casa del rey, a mano de Hegai, cuidador de las mujeres. Daos cuenta que primero dice que era Hadash. Pero ahora ya nos pone que una vez que fue llevada al palacio, escogida como candidata entre tantas jóvenes, ya no se llama Hadash, sino ya se llama Esther. ¿Y qué significaba Esther? ¿Qué significaba Esther? Oculto. Quiere decir que su tío ocultó en su nombre, ocultó quién era ella, porque ella era Hadash, renuevo. No quiso que en palacio supieran quién era, ni dónde venía, pasara inadvertida, Hadash pasara inadvertida para que regresara otra vez a su casa, a su cultura, a su tradición. Por eso que más ya la vemos aquí como Esther, aunque ella seguía siendo Hadash para su casa, para su familia, para que la cuidó.
para ella misma. Ella no dejó nunca, aunque estuviera en palacio, no dejó nunca su cultura, sus tradiciones, su costumbre, su comida kosher, su Shabbat. ¿Por qué? Porque no es como nosotros lo imaginamos ahora, que vivía en el palacio del rey y estaba con el rey siempre en sus banquetes y todo. Ella tenía sus habitaciones y su casa en palacio, pero apartada, porque el rey tenía sus cámaras y ella tenía sus cámaras, porque vemos que el rey hizo un banquete y ella hizo otro banquete en donde, en los compartimentos que ella tenía como mujer para las mujeres. Entonces seguimos que ya vemos aquí. Ahora dice, Esther, que fue tomada, sucedió cuando se oyó la orden en el 8 del rey y su ley, y al juntar muchas mujeres en Susa, en la capital, en manos de Hegai, que fue tomar a Esther a la casa del rey, a mano de Hegai, cuidador de las mujeres. ¿Ves? Todos separados. Pareció bien la joven en sus ojos y encontró favor de parte de él, y apresuró los cosméticos y raciones, o sea, la alimentación especial que ella pidió para dárselas a ella y a las 7 doncellas dignas para dárselas de la casa del rey. Ya, las 7 doncellas también fueron apartadas para ella en la casa del rey. Esas mujeres luego las veremos actuar al lado de ella ayunando y comiendo seguramente sus alimentos, porque aquí dice los cosméticos y raciones para dársela a ella y a las 7 doncellas dignas para dárselas de la casa del rey. Y le pidió preferencia y sus doncellas eran lo mejor de la casa de las mujeres, conforme era Esther. Porque ella decidió, aunque ocultando que era hebrea, que era israelita, judía, mejor dicho, de la tribu de Benjamín también, de la parte del sur, ella judía de la tribu de Judá no era. Pero la tribu de Judá con Benjamín, como estaban ligadas al templo, el templo se entraba por la tribu de Judá, pero estaba enclavado, construido en la tribu de Benjamín. Por lo tanto, Benjamín y Judá se conocen como las dos tribus del sur o como la tribu de Judá, porque fue las dos que quedaron. De ahí viene lo que se llama los judíos, que aquí los nombra en el libro de Esther. Pero sabemos que pertenecía, como lo he dicho, a la tribu de Benjamín, el hijo que tuvo Rachel con Jacob. No informó Esther 10 sobre su pueblo y sobre su nacimiento, porque Mordejai le había ordenado a ella que no lo refiriera. Obediente. ¿A quién? A la autoridad. Agradecida. ¿A quién? A quien la recogió, la crió, la educó. Cada día Mordejai andaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo se encontraba Esther y qué se hacía con ella. Su nombre ya no aparece. Pero en las acciones de Esther vemos a Hadasa. Y también vemos a Esther en oculto. ¿No vemos a Jasén en el libro? ¿No aparece? Tampoco vemos en el libro la Teshuvá, el arrepentimiento, la palabra. No vemos el perdón. No vemos la rectificación. Pero están, como está el Eterno. 12. Cuando llegaba el turno de cada joven y joven para entrar con el rey Asuero a Ahasveros, era al cabo de 12 meses de acuerdo con la ley respecto a las mujeres, porque así se contemplaban los días de emplear cosméticos,
6 meses con aceite de mirra y 6 meses con perfumes y otros cosméticos de mujeres. Así la joven se presentaba al rey. Todo lo que ella pedía se le entregaba para entrar con ella, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. En el anochecer ella entraba y al amanecer ella volvía a la segunda casa de las mujeres a manos del eunuco del rey, cuidador de las concubinas. O sea, cuando era cuidada con todos sus perfumes, al cabo del año ella una noche era llamada a la casa del rey, al día siguiente por la mañana ya era llevada a otro lugar donde había estado ese año, porque ya no era virgen, ya había sido dada al rey y ahora pasaba al cuidador eunuco de las concubinas, a otro espacio, digamos que el harén que tenían, que se llamaba entonces, digamos, de las concubinas, donde si quería el rey llegar a ese lugar o enviar a sus siervos, traerme a tal concubina, pues pasaban a ese y era llevada al rey. Y si no, pues se quedaban en ese lugar. Ya no pasaban más a la parte de las doncellas o vírgenes. No entraba más con el rey sino si la deseaba el rey, como he explicado, y era llamada por su nombre. Cuando llegó el turno de Esther, hija de Abijail, tío de Mordejai, que la había tomado como hija para presentarse al rey, no pidió cosa alguna, sino entró con lo que indicaba Hegai, eunuco del rey, cuidador de las mujeres. Ella no deseaba ser admirada o ser elegida por el rey Asuero. Ella lo que quería era pasar inadvertida y una vez que eligiera el rey, la nueva reina, ser devuelta a casa de su tío Mordejai, vivir la vida que había vivido desde su niñez con sus padres hebreos, practicando el Sabbat, practicando la Torá, para ser la mujer que demanda de ella el Eterno como una mujer hebrea. Pero Esther halló gracia a los ojos y Esther hallaba gracia a los ojos de todo quien la veía. No. Fue llevada Esther al rey Asuero, Ahasveros, a la casa de su reinado, en el 10º mes, que es el mes de Tebet, en el 7º año de su reinado. Llamó el rey a Esther más que a todas las mujeres. Halló gracia y favor de parte de él más que todas las vírgenes. Y colocó la corona real en su cabeza y la hizo reinar en lugar de Basti. Esther fue removida. Su vida cambió. Sus pensamientos, sus deseos, su estilo de vida, sus ilusiones, sus metas, por las cuales ella había vivido y se había formado y la había educado su tío, se truncan, cambian y pasa de ser una hebrea a ser una reina del más grande imperio de aquellos tiempos, el imperio persa. ¿Por qué el Eterno mueve a Hadash? La convierte en Esther, en la reina Esther.
si aparentemente no se veía nada normal. Pero Hassén la quiso poner en lugar preeminente, porque nada hay que os oculte de él. Y tampoco nada hay fuera de él. Esta enseñanza es fundamental en la Megilá. No existe casualidad ni circunstancia. Solo es la mano del Eterno la que determina, de acuerdo con nuestras tefilot, con nuestras plegarias, nuestras buenas obras o iniciativa, que realicemos los resultados de nuestra vida se verán. Más adelante, el término casualidad en hebreo es mikre, que precisamente forma la frase rak measen, que quiere decir solo es de Hassén la casualidad que decimos nosotros que es casualidad. Hassén iba adelante por una causa. Y para ello la removió y la elevó. Ahí llegará un día en que será utilizada en esa posición, porque la posición en la que ella vivía no podía ser usada. Y el pueblo hebreo en Susa y en Persia se exterminaría. Hizo el rey un gran banquete para todos sus príncipes y siervos, el banquete por Esther, para proclamación de Esther como reina. Hizo rebaja de tributos a los países y entregó regalos según el poder de la mano del rey. Cuando se juntó vírgenes por segunda vez, Mordejai estaba sentado. ¿Por qué dice aquí cuando se juntó vírgenes por segunda vez, Mordejai estaba sentado en el portal del rey? Segunda vez se refiere a las vírgenes que ya habían entrado con el rey y fueron enviadas de regreso a sus hogares. Eso estaba esperando Mordejai, recogerla, que volviera con él. Como un buen padre va a acoger a su hija. Esther no informaba sobre su nacimiento ni sobre su pueblo, tal como le había ordenado Mordejai, ya como reina. Ella no informó, ni antes de ser reina en el palacio ni después, como ordenó su tío Mordejai. La palabra de Mordejai, Esther la cumplía como cuando había estado bajo la tutela de él. Por eso es Esther, ocultó su ascendencia, ocultó quién era en palacio. En aquellos días es que Mordejai estaba sentado en el portón del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos de los guardianes. Bueno, eso lo vamos a dejar, porque ya sabemos que es cuando Mordejai informa al rey que hay dos personas que quieren atentar contra el rey y no fue recompensado por esa acción. Después de pasado esto, dice en el capítulo 3, después de estos hechos engrandeció el rey a Ahasveros. El rey Ahasveros asueró a Hamán. Ya por primera vez vemos a Hamán
que es amalekita, hemos dicho, hijo de Hamedata el Agadí, lo elevó y colocó su asiento más alto que todos los príncipes que estaban con él. Todos los siervos del rey que estaban en el portón del rey se inclinaban y se prosternaban a Amán, porque así lo había ordenado el rey respecto a él. Pero Mordejai no se inclinaba ni se prosternaba. Entonces dijeron los siervos del rey que estaban en el portón del rey a Mordejai: ¿por qué motivo tú transgredes la orden del rey? Y sucedió que, como le decían día tras día, pero él no los oía, que lo refirieron a Hamán, para ver si se mantenían firmes las palabras de Mordejai, porque les había referido que él era Yehudí. Vamos a ver. Mordejai sí se podía posternar delante de Hamán. Si el caso no era posternarse ante la autoridad que el rey le dio de Hamán, porque el rey le ordenó que se postraran ante él. Lo que pasa es que Hamán llevaba un ídolo en su cuello, colgado en su pecho, y cuando se posternaba uno ante él, también le estaba diciendo: posternados delante de mí, pero delante de mi ídolo. Y Mordejai dice: yo delante del ídolo no me posterno. Porque no se posternó su padre, Benjamín, delante de su ancestro Esá, o delante de Amalek. Vio Hamán que Mordejai no se inclinaba ni se posternaba ante él, y se llenó Hamán de ira. Fue significante en sus ojos poner mano contra Mordejai, y solamente porque le había referido cuál era el pueblo de Mordejai. Y buscó Hamán exterminar a todos los Yehudim que había en todo el imperio de Asuero por ser el pueblo de Mordejai. O sea, Hamán ya se enteró que Mordejai era judío. La primera vez que aparece, creo, judío en la Torá después de la dispersión. Y él no era de la tribu de Judá, pero ya se le conocían a los de abajo del sur, aquí en Susan, como los judíos. ¿Y qué hizo? Claro, hizo lo que su padre y sus ancestros, que querían destruir a la simiente de Jacob, destruir a Mordejai, que era de la tribu de Benjamín, porque esa es su meta, la destrucción del pueblo del Eterno. Y el primer mes, que es el mes de Nisán, 3:7, en el 12º año el rey Ahasveros echó suertes. Era un agorero. Y que fue el sorteo delante de Hamán de día en día y de mes en mes, y salió el mes 10º, que es el mes de Adar. Entonces dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo único, peculiar, desparramado y diseminado entre los países de todo tu imperio, que sus reyes son distintas de todo otro pueblo, y las leyes del rey no cumplen, y consecuentemente al rey no es conveniente dejarlos existir. Y al rey le pareció bien que se ha escrito un decreto para hacerlos perder, y 10.000 kikarín de plata yo pesaré por intermedio de los que ejercen la función de recaudación para ingresarlos en los tesoros. Y quitó el rey su anillo de su mano y lo entregó a Hamán, hijo de Hamedata, el Agagí, opresor de los Yehudim. Y dijo el rey a Amán: la plata te es dada y el pueblo para que hagas con él como pareciere bien a tus ojos. Sin más información. Un rey cómodo, que le presenta un consejo y una decisión, y sin indagar mucho la prueba, sin saber cuál es la intención de su corazón y los pensamientos de su mente.
y mandaron el decreto a todo el imperio. Y vamos al capítulo 4. Mordejai supo todo lo que había hecho. Entonces Mordejai rasgó sus vestidos, o sea, se vistió con cilicio y se puso ceniza, y salió en medio de la ciudad y profirió un grito fuerte y amargo. Aquí vemos a Mordejai, que es el primero que hizo teshuva, arrepentimiento. Reconoció que había pecado, se vistió de ceniza y profirió un grito fuerte y amargo. Esta acción de Mardoqueo llegó delante del portón del rey, porque no se encontraba en el portón del rey con ropa de cilicio. Allá no podía ponerse de luto, estaba fuera del palacio real, fuera de los alrededores. En cada país y país, en lugar de donde la palabra rey y su ley llegaba, un gran duelo hubo entre los Yehudim. Ayuno, llanto, lamentos, cilicio y ceniza fueron su uso, extendidos entre muchos. Aquí hay arrepentimiento. El pueblo judío sabe que en situaciones adversas sabe que ha pecado, pero también sabe arrepentirse, pedir perdón y cambiar de rumbo, que es rectificar, para no hacer más el pecado que fue el que causó este decreto. Por manos de Amán, por manos de Asuero. Vinieron las jóvenes de Esther y sus eunucos, las doncellas que hemos visto antes que estaban con ella. Le refirieron y se conmovió la reina mucho. Vio vestidos para que los vistiera Mordejai y se quitara el cilicio de encima de él, pero no aceptó Mordejai. Llamó Esther a Hathach, uno de los eunucos del rey, que el rey asignó para servir delante de ella, digamos el eunuco principal que ella tenía más confianza, y lo mandó hacia Mordejai para saber qué pasaba y el porqué de eso. Salió Hathach hacia Mordejai a la calle de la ciudad que estaba delante del portón del rey. Entonces Mordejai le refirió todo lo que había sucedido y el tema de la plata que había dicho Amán de pesar para los tesoros del rey, a fin de eliminar a los Yehudim. Ella no sabía. Parece ser que en el palacio las noticias a ella no llegaban. Pero sí ella cogió la iniciativa de saber por qué este ayuno, por qué esta angustia, por qué este sufrimiento llevas. Explícamelo. También el texto del escrito del decreto que fue dado en Susan para destruirlos, le entregó para mostrarlo a Esther y contarle, y para que le ordenara entrar al rey, suplicarle y pedir delante de él por su pueblo. Vino Hathach y le refirió a Esther las palabras de su tío Mordejai. Entonces dijo Esther a Hathach y le encargó decir a Mordejai: todos los siervos del rey y el pueblo de los países del rey saben que cualquier hombre o mujer que viniere al rey en el patio interior que no hubiese sido llamado, única es su ley para todos, de matarlo, aparte de quien el rey extienda el cetro de oro, que entonces pueda vivir. Y yo no he sido llamada para presentarme ante el rey hace ya 30 días. Más. La situación se la explicó primero Mordejai a su nieta por Hathach,
a su nieta, a su hija. Y Esther le pasa la información por el mismo enviado a la situación que ella tiene en palacio a su tío. Este le refirió a Mordejai las palabras de Esther. Entonces dijo Mordejai para responder a Esther: no te imagines en tu alma escaparte en la casa del rey de la suerte de todos los Yehudim. No pienses que por ser reina te vas a escapar de la suerte que contra nosotros ha decretado este malvado Hamán con el rey. Porque si tú habrás de permanecer callada en este tiempo, amplitud y auxilio se levantará para los Yehudim de otro lugar, mientras tú y la casa de tu padre perecerán. Se levanta la orden. Su tío le había dicho: no digas quién eres, mantente oculta de tu ascendencia en palacio. Pero ahora le revoca la orden y le dice: habla, porque no habrás de permanecer callada en este momento. Porque quién sabe si para este tiempo continuarás reinando. O quién sabe si para este tiempo Jasén te hizo estar en esa situación de reina como ahora estás, para interceder ante el rey por nosotros. O sea, Jasén te removió de un lugar y te elevó a reina para que fueras instrumento delante del rey de Jasén para salvar a tu pueblo. Le contestó Esther a Mordejai: anda, reúne a todos los Yehudim que se encuentran en Susán, y ayunen ustedes por mí. No coman ni beban durante 3 días, noche y día. También yo y mis doncellas ayunaremos así. ¿Qué forma de empezar? Aquí hay una decisión. La decisión es de actuar y de interceder ante el rey como reina por su pueblo. Referirle al rey de qué pueblo pertenece e implorarle misericordia y redención. Pero no fue corriendo. Esther hizo un plan. Y el primero era apartarse. Ella y sus sirvientas, o sea, ellas y las que gobernaban su casa a sus órdenes, y ayunar. 3 días, 3 noches, y todos los Yehudim que están en Susa, para que el Eterno le conceda la vida, porque la ponía a disposición de su pueblo. En los 3 días de ayuno hay mucho tiempo para rectificar, para pedir perdón, para alinearse con Jasén y con su Torá. No solo de ella, sino de todos los que alrededor de ella están intercediendo. Y también interceder, claro, por ella.
también yo y mis doncellas ayunaremos. Y así entonces entraré a ver al rey, aunque no sea de acuerdo con la ley. Y como de todas maneras estaré perdida, me perderé para salvar a mi pueblo. Pasó Mardochai y hizo como todo lo que mandó hacer el rey. Nos dice aquí, una vez que dice que sí, tiene que morir, morirá, en el 4:17 dice, pasó Mardochai e hizo como todo lo que le mandó Esther. Pasó Mardochai. ¿Qué palabra aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Pasó qué? ¿Qué pasó Mardochai? Para hacer. Hizo algo que pasó. Pasó significa que transgredió una misma, que prohíbe ayunar en el día de Yom Tov, porque eso era, ayuna 3 días. Y pasó Mardochai e hizo todo lo que le mandó Esther. O sea, que pasó una prohibición de ayunar en el día de Yom Tov, de un día festivo. Dicen nuestros sabios, pues ese día, el tercero de los 3 días de ayuno, era Yom Tov de Pesaj. O sea, que pasó de hacer la festividad de Pesaj, la cena pascual, que se dice, y no la hizo porque hizo el ayuno que le ordenó su sobrina a favor de ella. ¿Por qué pasó? Por el peligro de la situación que se podía decretar, se podía decretar un ayuno general. ¿Os acordáis de Elías cuando al monte Carmel hizo un sacrificio con los profetas de Baal y de Asera y todo eso? Y ya había dicho el Eterno que los sacrificios tenían que ser hechos en Jerusalén. ¿Por qué pasó ese mandamiento? Nada menos que el profeta Elías. Porque había una situación inminente, había una situación en Israel muy fuerte de idolatría. Pasó esa situación, pero enseguida ya no hizo más Elías sacrificios a Jasén fuera del templo, fuera de Jerusalén. Pues esto, una cosita parecida, es lo que aquí, al poner la palabra pasó Mardochai, sucedió debido a la situación de aniquilación inminente. Y cumplieron, por mandato de Mardochai, todos los judíos en Susán, el ayuno proclamado por Esther, a favor de Esther, a favor de ella misma. Pasado ayuno, sucedió en el tercer día que se vistió Esther sus vestimentas reales y se prosternó en el palacio interior y se presentó, en el palacio interior de la casa del rey, enfrente de la casa del rey. Una vez acabado el ayuno, clamando a su rey, a su Dios, a su Creador, a su Padre, a Jasén, los 3 días, pidiendo clemencia por ella, ahora sí, se viste sus ropas reales y se presenta en el patio interior. El rey estaba sentado en su trono real en el palacio del reino, frente a la entrada de la casa. Y sucedió que cuando vio el rey a Esther, la reina, parada en el patio, encontró gracia a sus ojos. Extendió el rey hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Porque halló gracia Esther
a los ojos del rey, porque antes había clamado, pedido ayuda a su Padre, a su Creador, a su Dios. Y éste le dio favor, le concedió favor delante de su esposo el rey. Y qué casualidad que tuviera el rey el cetro en ese mismo momento en la mano, ¿verdad? Jasén hace todo perfecto. Entonces le dijo el rey: ¿qué necesitas tú, oh reina Ester? ¿Y qué es lo que pides? Hasta la mitad del reino te será dado. Y contestó Ester: si el rey le parece bien, venga hoy el rey Amán al banquete que le he preparado. Entonces dijo el rey: apuren a Amán para hacer el pedido de Ester. Y vinieron el rey y Amán al banquete que había preparado Ester. ¿Hay una Ester? ¿Se viste luego sus ropas de gala? ¿Ayuna todo el pueblo a favor de ella? ¿Se presenta delante del rey, su esposo? ¿Hay al favor del rey? ¿Le pide cuál es la petición que le será dada hasta la mitad del reino? Y era grande, el reino de Persia y Media. Y Ester solicita un banquete con Amán y con el mismo rey. ¿Por qué actúa así? Ester estaba esperando una señal del Eterno y mientras actuaba en base a su conocimiento y entendimiento, no estaba segura de que Jasén la apoyara en el intento de vencer a Amán. Por eso es que está esperando un movimiento de Jasén a ver que le revele, que le muestre la dirección para actuar, la señal que espera que le dé Jasén para que sea exitosa su trabajo, su esfuerzo. Y entonces le pide un banquete, ¿no? El rey rápidamente se lo concede. Y el mismo banquete, dice 6, dice el rey a Ester en el banquete divino: ¿qué es lo que tú solicitas y qué es lo que tú pides? Otra vez, hasta la mitad del reino, si pides, te daré. Entonces respondió Ester diciendo: mi solicitud y mi pedido son que si he encontrado gracia a los ojos del rey, y si al rey le parece bien complacer mi solicitud y realizar mi petición, que venga el rey y Amán al banquete de vino que les prepararé, y mañana haré la palabra del rey. Y sale Amán gozoso y feliz, pero cuando vio a Amán a Mordejai en el portón del rey, que no se levantó ni se movió por él, o sea, no se inclinó, no se humilló, se llenó Amán de ira contra Mordejai. Se contuvo Amán, entró en su casa, envió a llamar y trajo a sus amigos y a Zeres su mujer, y les relató el honor de su riqueza, sus muchos hijos, todo lo que había engrandecido el rey y lo que le había elevado sobre los príncipes y siervos del rey. Y además dijo Amán: ciertamente no ha traído Ester la reina con el rey al banquete que ha hecho, sino solo a mí, y también para mañana yo estoy invitado por el rey. Pero todo esto no tiene valor para mí en el momento en que no veo a Mordejai el Yehudí sentado en el portón del rey. En el momento que yo veo. Entonces le dijo a Zeres su mujer y todos sus amigos que preparen un poste de altura de 50 amos
Y por la mañana di al rey que cuelguen a Mordejai sobre él, y entra con el rey al banquete alegre. Pareció bien el consejo delante de Amán e hizo preparar el poste o la horca. Y entre la noche del banquete, que acabó, y la próxima noche del banquete, que le dijo a Esther que vinieran otra vez, que iban a ser invitados, ¿qué le pasó al rey? Que se le fue el sueño al rey y pidió traer el libro de las memorias. Esa fue la señal. Que Esther esperaba. Que fuera Jasén mismo el que le declarara por algún acto, por alguna situación, qué es lo que ella debía hacer, cómo debía actuar para que su acción tuviera premio. ¿Y por qué se le fue la noche al rey? Se le fue el sueño en la noche al rey. Porque el rey pensó para sí, ¿me invita a mí la reina, que soy el rey, invita a Hamán? Sí que es mi principal, yo lo he elevado. Pero mañana también me invita a mí, invita a Hamán. Entonces que tuvo como un poco de celillo, su pensamiento no le dejaba conciliar el sueño. Y precisamente eso lo produjo Jasén para que leyera. Y entonces leyó el libro de las crónicas de su reino y allí Jasén le mostró, dice que abrió el libro de allí, le tocó. Y se puso a leer y vio que a Mordejai 6.2 se encontró escrito lo que había referido Mordejai respecto a Bigtana y Teres, dos eunucos del rey guardianes de la puerta que trataron de atentar contra el rey Ahasveros. Entonces preguntó el rey, ¿qué honor y distinción se ha hecho a Mordejai por eso? Y le contestaron los jóvenes del rey que le servían, no se le ha hecho cosa alguna. Y preguntó el rey, ¿quién está en el patio? Y Hamán había venido al patio exterior a la casa del rey para pedir al rey colgar a Mordejai en el poste. Como le había dicho su esposa, el consejo lo llevó rápidamente porque le gustó. Tampoco miró como su señor el rey, no observó, porque ese era el deseo de su alma, matar a Mordejai. Y fue rápidamente por la mañana, ¿no? Y le contestaron los jóvenes del rey, y aquí Hamán está parado en el patio. Perdón. Entonces preguntó el rey, ¿qué honor y distinción se ha hecho a Mordejai por eso? Y le contestaron los jóvenes del rey que le servían, no se le ha hecho cosa alguna. Y preguntó el rey, ¿quién está en el patio? Y Hamán había venido al patio exterior de la casa del rey para pedir al rey colgar a Mordejai en el poste que había hecho preparar para él. Le contestaron los jóvenes del rey. Y aquí Hamán está parado en el patio. Y dijo el rey, que venga. Entró Hamán y le dijo el rey, ¿qué puede hacerse al hombre que el rey desea distinguirlo? Entonces dijo Hamán en su corazón, a quien deseara el rey hacer una distinción más que a mí. Y dijo Hamán al rey, a un hombre que el rey desee distinguirlo, que traiga la vestimenta real, que se le haya vestido al rey, el caballo en el que montó sobre el rey cuando fue puesto la corona real sobre su cabeza, y que sean entregados la vestimenta y el caballo en manos de un hombre de los príncipes del rey y de los gobernadores, y que vistan al hombre que el rey desea distinguirlo, que lo monten sobre el caballo en la calle de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará al hombre que el rey desea distinguirlo.
qué presunción. Él quería para él todo lo que en la proclamación del rey Asuero, que le pusieran la corona, que le pusieran las ropas reales que el rey vistió para su coronación. Tremenda la arrogancia de este Hamán. Y le fue puesta la corona. Qué tremendo envanecimiento de persona. Viendo, y yo digo, el rey notó la vanagloria, la presunción, el deseo de su alma, la persecución de su corona, que la quería para él y de su reinado, porque eso es lo que da a entender aquí. Y entonces dijo el rey Amán, apúrate, toma la vestimenta y el caballo tal como tú has hablado, no la corona, la corona es mía. La vestimenta y el caballo tal como has hablado, y haz así a Mordejai, el Yehudí, que está sentado en el portón del rey. Ya vino. El Eterno puso a los dos allí, esa mañana. Tanto a Hamán, con otro deseo, y a Mordejai, que venía a la puerta del palacio, como venía siempre a tener noticias de su sobrina, pero allá estaba Jasén guiando todo. Y no omitas alguna cosa de lo que has hablado. Tomó a Amán la vestimenta y el caballo, vistió a Mordejai, lo hizo montar en la calle de la ciudad y pregonó delante de él, así se hará al hombre que el rey desea distinguirlo. Y regresó Mordejai al portón del rey, al mismo sitio que estaba. Y Amán se fue apresuradamente a su casa de duelo y con la cabeza cubierta. Y aquí dice, y se fue Amán apresuradamente a su casa de duelo y con la cabeza cubierta. Dicen nuestros sabios que aquí dice de duelo, y con la cabeza cubierta. Dice que fue porque murió su hija, según el Talmud y la Gemara, que explican que cuando Hamán iba caminando delante de Mordejai, conduciendo el caballo de la cuerda en la mano, al pasar por delante de la casa donde vivía su hija, ésta, al verlos, pensó que su padre era el que iba montado en el caballo y Mordejai el que conducía con la cuerda al caballo. Entonces, esta mujer, desde su ventana, arrojó desperdicios sobre la cabeza de su padre. Arrojó algo que no le era necesario. ¿Por qué? Porque ella lo lanzó sobre el que guiaba el caballo, pero ella se pensaba que era Mordejai. Cuando éste levantó la vista hacia arriba y vio su rostro, ella vio que era su padre, no que era Mordejai. Y esta hija tuvo una gran conmoción y se arrojó por la ventana y se suicidó. Por eso que dice aquí, es lo que dicen nuestros sabios, para interpretar este texto aquí, dice que estaba de duelo y con la cabeza cubierta. Y refirió, hay un punto, por lo tanto es una situación diferente a la otra. Entonces refirió a Ceres, su mujer, y a todos sus amigos, a todo lo que le sucedió. Entonces le dijeron sus consejeros y Ceres, su mujer, si de la descendencia de los Yehudim es Mordejai, que has comenzado a caer delante de él, no podrás contra él, sino habrás de caer completamente delante de él. Cuando estaban hablando con él, los eunucos de él llegaron y se apresuraron a traer a Amán al banquete que había preparado Esther. Ya, todo esto Esther ya lo sabía. Ya se había proclamado a su tío Mordejai. ¿Qué quiere decir para ella?
la confirmación de que habían vencido. Montado Mordecai en el caballo, paseando por todo Susa, el Eterno, con esa acción, entendió ella que Jasén los había redimido, los había perdonado. Y es por eso que la noche siguiente al banquete, la noche siguiente que aconteció ese día, entre banquete y banquete aconteció todo esto que os he leído. Ahora ella en el banquete se descubre quién es. Vio el tiempo. Vino el rey con Hamán a beber en lo de Ester, la reina, y dijo el rey a Ester, también en el segundo día en el banquete de vino, ¿qué es lo que tú solicitas, oh reina Ester? El rey no sabía nada, pero Ester ya lo tenía claro, el movimiento de Jasén para ella. Te será dado, ¿y qué es lo que tú pides? Hasta la mitad del reino si pides, te daré, o se hará. Entonces respondió Ester, la reina, diciendo, si he encontrado gracia a tus ojos, oh rey, y si al rey le parece bien, que me sea concedida mi vida por mi solicitud, y mi pueblo por mi pedido. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser exterminados, matados y eliminados. Si como esclavos y esclavas hubiésemos sido vendidos, me hubiera callado. Pero el opresor no valora la pérdida del rey. Aquí ya vemos a la reina Ester decidida, la persona, digamos, débil, humilde, sencilla, prudente, callada, oculta. Aquí se destapa. Aquí se descubre como una mujer valiente, fuerte, atrevida, decidida, descubre su identidad, que ella también es judía, que ella también pertenece a ese pueblo que quiere exterminar. Porque han sido vendidos, ella y su pueblo, para exterminación. Y ahí se lo deja, esa petición al rey. Entonces habló el rey y le dijo a Ester, la reina, siempre la reina, ¿quién es ese y dónde está él que ha propuesto en su corazón hacer así? Y contestó Ester, un hombre opresor y enemigo. Es este Amán el malvado. Entonces Amán quedó turbado frente al rey y la reina. El rey se levantó con su ira del banquete, de vino hacia el jardín del palacio. Amán se paró para pedir por su ayuda a Ester la reina, porque vio que estaba determinado contra él el mal de parte del rey. El rey volvió del jardín del palacio a la casa del banquete de vino, y Amán estaba caído sobre el diván en que estaba Ester sobre él. Los hermanos dicen, aquí un malaj, cuando fue a interceder ante la reina, lo empujó para que cayera. Tropezó, cayó. ¿Y dónde vino a caer? Sobre el asiento en el que estaba sentada la reina Ester. Y entonces dijo el rey, ¿acaso también violarás a la reina, estando conmigo en mi casa, en la casa? La palabra fue proferida de boca del rey, y el rostro de Amán cubrieron.
ante tal confesión, ¿por qué cubrieron el rostro de Amán? Dice, ¿acaso violarás a la reina en presencia mía? Y cubrieron a Amán. ¿Por qué? Porque era la norma de Media y Persia que cuando el rey se enojaba con alguien que estaba en su presencia, los sirvientes cubrían la cara de esa persona a fin de que el rey dejara de verlo y apaciguara su enojo, su ira, su enfado. La palabra fue proferida de boca del rey y el rostro de Amán cubrieron los siervos. Entonces dijo Jarboná, uno de los eunucos delante del rey. Este Jarboná era el que iba a la casa de Hamán para traerlo al palacio, a casa del rey. Y cuando él fue a buscarlo, él vio la horca que estaba ahí preparando. Y fue cuando él contesta ante el rey. También he aquí el poste que ha preparado Hamán para colgar a Mordejai, quien ha hablado bien del rey, plantado en la casa de Hamán, de una altura de 50 mots. Y contestó el rey, cuélguenlo de él. Colgaron a Amán del poste que había preparado para Mordejai y la ira del rey se apaciguó. Y en aquel día entregó al rey, a Ahasveros, a Ester, la reina, la casa de Hamán, opresor de los judíos. Mordejai entró delante del rey porque Ester le refirió que era él de ella. Se quitó el rey su anillo, que yo lo había retirado de Hamán, y se lo entregó a Mordejai. Y colocó Ester a Mordejai sobre la casa de Hamán. Volvió Ester a hablar delante del rey, se postró delante de sus pies, lloró y le suplicó para anular la maldad de Hamán, el agagí, y su designio que había tramado contra los judíos. Extendió el rey a Ester el cetro de oro, se levantó Ester y se paró delante del rey y dijo, si al rey le parece bien y se encontrare gracia delante de él, es correcto el asunto delante del rey, y soy buena a sus ojos, que sea escrito para hacer volver las actas de notificación del designio de Hamán, hijo de Amedata, el agagí, que había escrito para eliminar a los judíos que están en todos los países del rey. Porque ¿cómo podré contemplar el mal que sobrevendrá a mi pueblo? ¿Y cómo podré ver cómo se elimina mi parentela? Entonces contestó el rey a Ahasveros, a Ester, la reina, y a Mordejai, el judí. Y aquí la casa de Hamán he entregado a Ester, y a él colgaron del poste por haber extendido su mano contra los judíos. Ustedes escriban sobre los judíos como les parezca bien en vuestros ojos, en nombre del rey, y séllenlo con el anillo del rey. Porque el acta que fue escrita en nombre del rey y sellada con el anillo del rey no se puede revocar. Pero ya ellos decretaron un nuevo acta con el permiso del rey, la sellaron y sabemos que vino redención al pueblo, a los judíos, en todo el reino de Media y de Persia, de las manos del amalequita, el malvado Amán. Grande historia de una mujer que siguió no solo salvar su alma, salvar la de su tío, su familia, sino la de todos los judíos, la de todo su pueblo. Perseveró, intercedió, primero por ella, luego por su pueblo. Y Jasén le concedió que a través de ella fueran librados de la muerte todos los judíos. Y llamando que se escribiera en un rollo, una Megilá, se tiene en las leyes de Media y de Persia, está escrito
y pidió que se concedieran regalos, se llevaran regalos, presentes, unos Yehudim a otros en este día de gran celebración, estos días, para celebrar la victoria, la redención, la salvación, para celebrar la vida de la sentencia de muerte que el Eterno les había otorgado y que usó a sus dos instrumentos que se dispusieron y que fueron puestos, en el caso de Esther, en lugar preeminente, precisamente para ese fin. Baruch Hashem, por tan grande sierva, por tan grande estratega, por tan grande profetiza, que el Señor le dio la fuerza, la valentía, porque ella también se dispuso a pedir al Eterno cómo actuar, cómo hacer, porque no sabía y tampoco quería fracasar. Quería que Jasén iniciara el camino para que la empresa y lo que ella iba a hacer, presentarse delante del rey, tuviera éxito, fuera respaldado por la dirección de Jasén y fuera la obra del Eterno a través de sus acciones la que trajera redención. Esa fe, esa confianza, esa dejarse guiar fue la que anuló el decreto, el ayuno, la acción. Esa entrega total basada en saber que solo Jasén es el que dirige al mundo. Fue la base de su salvación y la de su pueblo. Que la voluntad de Jasén sea que así como hizo milagros y maravillas en aquellos tiempos con nuestros antepasados, que esos milagros se reiteren con nosotros rápidamente en estos tiempos para encontrar la Geulá íntegra, la redención, para alcanzar y procurar atraer la venida del Masías y que se cumpla el versículo que dijo Esther, y en estos días de Purim nunca dejarán de observarse ni perecerá su memoria de su simiente. Sigamos practicando el ayuno de Esther, la fiesta de Purim, hasta la venida de nuestro Masías, estudiando la historia de Esther, que tiene que ver también no solo con la redención en aquellos tiempos, sino también ser instrumentos para la final y más grande redención. Pásame a pesa para todas. Shalom, shalom.